Escuche lo que dice el Señor en su palabra. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús, estando dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, los discípulos le despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, dirige, Señor, nuestra atención a tu palabra y nuestros corazones para recibirla con prontitud en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta semana, hermanos, estuve platicando con una persona que estaba limpiando el auto, y al ver la Biblia, que ando en el auto, porque llevo una Biblia siempre en el auto, de repente cuando a veces llevo a mi esposa a algún lugar y tengo que esperarla, pues aprovecho para leer algo, ¿no? Y entonces el muchacho, al ver que tenía la Biblia en el auto y él lo estaba limpiando, me preguntó: ¿usted va a la iglesia?, me dijo. Y le dije: sí. «Ah, qué bueno, me da mucho gusto». Pues fíjese que yo también iba antes a la iglesia, pero ahora estoy alejado. Dice: estoy lejos de los caminos del Señor, y yo sé que hay cosas que he hecho que no están bien. Pero qué bueno, dice. Entonces le respondí y le digo: bueno, pues estás a tiempo de volver a los caminos del Señor. Y cuando terminó de lavar el auto, pues regresé, pero vine con esa idea en mi mente, pensando: ¿cómo es que este hombre tuvo la confianza de preguntar eso y además la confianza de decirme que él iba antes a una iglesia? Y pensando en ello, hermanos, puedo afirmar que como seres humanos nosotros de alguna manera ubicamos a las personas por categorías, ¿sí? Las ubicamos, sabemos cuando una persona está enojada, sabemos cuando una persona está feliz, está triste, sabemos todavía a quién le podemos contar ciertas cosas, ¿no? Confiar algo. Porque así somos. Cuando yo leo el texto de Marcos, encuentro a los discípulos y veo que los discípulos tienen una idea de Jesús, ¿sí? Han estado con Él, le han conocido, pero al ver las cosas que hizo, el texto nos dice que ellos quedaron aterrorizados por lo que vieron, porque los discípulos no pudieron ubicar a Jesús en alguna categoría, ¿sí? No pudieron ubicar, bueno, ¿y en dónde ponemos este hombre? Pues es diferente, sale de los estándares que normalmente nosotros conocemos. Y entonces eso nos indica que la comprensión humana respecto a Jesús, a su divinidad, queda muy corta. Por eso los discípulos preguntaron: ¿quién es Jesús? Es una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y es una pregunta que el día de hoy trataremos de responder. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Se han preguntado ustedes quién es Jesús? Es posible que tengamos una idea de Jesús. Posiblemente
sepamos algo de Él, y lo digo así porque lo hemos escuchado en sermones de cómo Jesús derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, y tengamos una idea de quién es Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y vamos a escuchar lo que el Señor responde en su palabra. Versículo 38 del pasaje de Marcos 4. Y Él estaba en la popa, dice, durmiendo sobre un cabezal o sobre una almohada, como lo veíamos en la otra versión. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra versión dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esto fue lo que los discípulos hicieron. ¿Quién es Jesús entonces? Yo puedo ver aquí en el versículo 38 a Jesús siendo una persona 100% humano que entiende y comprende las situaciones que nosotros estamos atravesando. Y voy a decirles por qué. Marcos nos está diciendo aquí que Jesús estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido? Porque estaba cansado. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Jesús estaba cansado, que ni la tormenta misma lo despertó. Esto significa entonces que Jesús sufrió en su humanidad y también experimentó el dolor, el cansancio como cualquier ser humano. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, también hemos pasado por pruebas. De repente nos duele algo y a veces podríamos pensar muchas cosas al respecto de una enfermedad. Jesús experimentó lo que nosotros en algún momento hemos experimentado. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según dice nuestra semejanza, pero sin pecado, obviamente, ¿no? Otra versión, a mí me gusta ir comparando las versiones para aclarar un poquito más, nos dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento como cualquier ser humano, igual que nosotros. ¿Sí? ¿Quién es Jesús entonces? Alguien que sabe lo que significa el dolor y el sufrimiento. Ese es Jesús. Y de hecho Él dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice Jesús? Les he hablado estas cosas para que ustedes tengan paz en mí. En el mundo, o sea, en este planeta Tierra, tendréis aflicción. Aquí está afirmando, no está diciendo jamás van a tener aflicción, está diciendo ustedes van a ser afligidos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esta declaración, hermanos, Jesús nos confirma que las tormentas, que las pruebas son inevitables, no las podemos evitar. En algún momento nos va a tocar. Pero yo quiero preguntarte a ti, tú que has pasado por alguna prueba o que tal vez en este momento estás atravesando por una prueba, ¿cómo has reaccionado a esta prueba que ha llegado a tu vida? ¿Cómo lo estás enfrentando? Usted puede observar a los discípulos ahí en Marcos. El texto nos dice que fueron inmediatamente a Jesús. Cuando la barca estaba siendo azotada por el viento, las olas y el agua estaba entrando a la barca y la barca estaba a punto de hundirse, los discípulos van con Jesús. Pero algo importante Marcos nos menciona.
fueron por ayuda, pero ¿en qué forma? ¿En qué forma? Prácticamente los discípulos no solamente fueron a pedir ayuda, sino fueron a Jesús para recriminarle, ¿sí? Para insultarle, para echarle en cara su falta de cuidado y despreocupación. En otras palabras, lo que los discípulos le dijeron a Jesús fue: Jesús, creo que estás siendo egoísta, porque mientras nosotros aquí estamos luchando para sacar el agua que está entrando a la barca, tú estás dormido. O sea, eso no se vale. Deberías ayudarnos, ¿no? Y por eso la pregunta que le hacen a Jesús, le dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, ¿no te importa por lo que estamos pasando? Tú estás dormido ahí, nosotros aquí luchando. ¿No te importa? En otras preguntas podríamos nosotros decir: bueno, ¿cómo alguien puede dormir en medio de una tormenta? ¿Alguien puede dormir en una tormenta? Recuerdo uno de los viajes que hicimos a Chiapas. Esa vez volamos en avión, y cuando estábamos llegando a la capital, Tuxtla Gutiérrez, el avión empezó a descender, pero había turbulencia. Y fue una sensación, y debo confesar, una sensación de miedo, hermanos, ¿sí? De miedo porque, o sea, por poco y veíamos que se desprendía el avión, porque hagan de cuenta que el avión iba bajando por escalones, pero a la hora de bajar sentíamos el ruido, o sea, de verdad que nos asustamos. Y ya queríamos llegar a tierra y por lo menos tocar la tierra y decir: estamos a salvo, ¿no? ¿Sí? Y cuando el avión aterrizó, dijimos: gracias a Dios, ya la libramos este día, ¿no? Hermanos, hemos estado en algún momento en una tormenta así, y cuando yo volteaba a ver a todos los pasajeros que iban ahí en el avión, entonces todos iban asustados. Yo veía la cara de la azafata asustada por la turbulencia que estábamos enfrentando ese día. Pero yo no vi a alguien durmiendo. Una tormenta como tal te despierta, ¿no? Jesús está dormido. Entonces la pregunta es: ¿cómo alguien puede estar dormido en una tormenta? Bueno, Jesús lo hizo. ¿Qué nos enseña eso entonces, hermanos? Regresamos a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él, hermanos? Alguien que se cansaba. Marcos nos dice: Jesús es alguien que se cansó, que hasta dormía de tanto cansancio. Con ello, obviamente, el escritor nos revela algo muy importante, hermanos: que solamente Cristo nos puede entender. Solamente Cristo puede comprender por la situación que nosotros estamos viviendo. Porque Él, hermanos, y solamente Él se puso en nuestros zapatos, ¿sí? Se puso en nuestro lugar. Solamente Jesús. Cuando alguien sufre, difícilmente uno puede decir: te entiendo o te comprendo, porque tú no estás sufriendo los dolores que otra persona está sufriendo. Pero cuando has pasado por ese mismo camino y has sufrido el mismo dolor, entonces sí puedes decir con toda seguridad: oye, sí, entiendo por lo que pasas, porque también a mí me tocó pasar por ahí, porque también a mí me ha tocado vivir esas cosas. Por eso Jesús experimentó el dolor, hermanos, siendo humano, no como Dios, sino como humano. Por eso Él nos entiende, por eso Él entiende por las cosas que nos aquejan a nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? Es alguien que se cansa, alguien que entiende nuestro dolor. Ahora la pregunta aquí es: ¿cuántas veces nosotros hemos recriminado a Jesús? Así como los discípulos. ¿Cuántas veces, hermanos? Tal vez le hemos dicho: Jesús, pero ¿qué está pasando? No veo tu cuidado, parece que nos has desatendido. Y hasta tal vez
creo yo, hemos llegado a pensar que no le importamos a Jesús, porque si fuera así, ya nos hubiera sanado, ya hubiera obrado en nuestras vidas, pero pareciera que no, porque yo aquí estoy sufriendo. Y esa es una de las cosas que a veces pasan por nuestra mente cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, hermanos. Pero yo quiero decirte algo. El Señor nos dice algo en su palabra hoy. Claro que le importamos, hermanos. Claro que tú le importas a Cristo. Le importamos a Jesús, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús se dio a sí mismo, dio su vida, derramó su sangre, murió en tu lugar y en mi lugar. De hecho, la Biblia dice que Jesús se despojó de su gloria, humillándose. ¿Y todo esto por qué, hermanos? Porque nos ama. Todo esto porque te ama a ti, conoce por las cosas que estás pasando. Ante esta situación, entonces, debo precisar dos cosas que me llamó la atención y que confirmo en realidad que así son. Muchas veces nosotros sufrimos por corrección. Es decir, pasamos por sufrimiento porque Dios nos está corrigiendo por algo que hicimos, por algo que hiciste. Y Dios te está corrigiendo porque Dios es como nuestro Padre que nos corrige. ¿Sí? Pero también sufrimos por perfección. Es decir, el sufrimiento muchas veces viene a perfeccionarnos para que seamos presentados justos ante el Padre. Entonces, dos cosas, por lo menos ahora te puedo mencionar dos cosas por el cual podríamos sufrir, ya sea por corrección o por perfección. Sin embargo, hermanos, en ambas cosas el Señor está con nosotros, sosteniendo nuestras vidas porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el apóstol Pedro en su carta, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, dice que toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién, hermanos? Sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Las tormentas van a llegar, hermanos, sin duda. Pero ¿quién es Jesús? Primero, dice Marcos, Jesús es alguien que te entiende porque Él vivió y pasó por eso mismo, que nosotros hasta el día de hoy no hemos experimentado. Les aseguro que ningún ser humano en esta tierra ha experimentado el dolor que Jesús experimentó. Por más fuerte que sean nuestros dolores, por más fuertes que sean las tormentas, no ha habido una sola persona en toda la historia, ni Job mismo, que haya sufrido como Jesús sufrió. ¿Sí? Y la primera característica es porque Él es santo, hermanos. Él es justo. Él es el Todopoderoso, que decidió en su soberana voluntad venir y morir en nuestro lugar. Él es Jesús. Entonces, nadie puede comparar nuestro dolor con el dolor de Cristo, con el sufrimiento de Cristo, que Isaías nos dice que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. No podemos comparar nuestro sufrimiento como el de Cristo. Pero la realidad es que nosotros sí nos faltan las fuerzas. Llega un momento que desfallecemos, nos desanimamos. Pero el Señor nos dice que Él entiende. Cuando escuchamos a alguien darnos palabras de ánimo, de alguna manera es reconfortante. Pero ahora que Jesús te diga, entiendo tu dolor, comprendo tu dolor, porque sabes, yo estuve en tus zapatos. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Alguien que nos entiende y que nos comprende. Pero Marcos no solamente nos dice que Jesús es alguien que te entiende, ¿verdad?
porque quedaría corto con eso. Decir, bueno, Jesús te entiende, y luego, y mi situación, y mi problema, ¿quién me va a ayudar? Bueno, versículo 39 de este pasaje. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, conocemos las tormentas, ¿sí? Conocemos las tormentas, los huracanes cuando llegan. Sabemos que normalmente las tormentas van disminuyendo gradualmente, ¿no? Nos anuncian de un huracán y las lluvias empiezan a caer y después de un cierto tiempo van disminuyendo poco a poco. Sin embargo, aquí Marcos nos dice que cuando Jesús dio la orden, la tormenta cesó inmediatamente. O sea, sí, inmediatamente. Eso es sorprendente, hermanos. Eso es tener autoridad. Eso es tener el control de todo el mundo, de la creación misma. En otras palabras, el mundo está sujeto a la autoridad de Cristo. Porque cuando Él dio la orden a algo impersonal, ¿sí? Algo impersonal, como el viento, como el mar, que inmediatamente cesó y hubo calma. Y es ahí cuando, estudiando el texto, me puse a reflexionar cómo los evangelios mencionan mucho de la autoridad de Cristo, la autoridad que Cristo tiene. Porque esto que Jesús está haciendo aquí, de calmar la tormenta, eso es tener autoridad, hermanos, para hacerlo. Nadie en la historia ha hecho esto que Jesús hizo. Ordenar al viento, ordenar al mar para que se calmaran. Nadie. ¿Sí? Nadie. Ni siquiera en la Biblia misma puedes encontrar algo similar. Lo que hicieron los otros, como Moisés, fueron por orden de Dios. Pero aquí Jesús está diciendo: yo te mando. Y los vientos, las olas cesaron. Y entonces a mí me llamó la atención la autoridad que los evangelios registran. Y mencionan, por ejemplo, que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Dice Marcos 2, 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué está diciendo Marcos aquí? Jesús tiene autoridad para hacer eso. Tenía la autoridad para hacer eso. ¿Tiene autoridad sobre los demonios? Por supuesto que sí. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Cómo es posible? Y además de eso, Jesús tiene autoridad para comisionarnos. Él nos ha comisionado, pero por la autoridad que Él tiene para hacerlo. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es el contexto de la gran comisión. Jesús dice: toda potestad me ha sido dada, por lo tanto, id y haced discípulos. O sea, Jesús tiene la autoridad para enviarnos, para comisionarnos. También tiene la autoridad para enseñarnos. Al final del Sermón del Monte se nos dice, hermanos, que cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús es dueño de todo, el soberano. ¿Por qué es poseedor entonces Jesús de la autoridad, hermanos? Porque Él es el Mesías, el Dios encarnado, es el santo de los santos. ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien que entiende tu dolor
alguien que comprende tu dolor, pero alguien que tiene autoridad. Tiene autoridad. Pero yo pregunto, hermanos, porque a mí me queda la inquietud cuando leo Marcos. La pregunta es, ¿qué fue lo que aterrorizó a los discípulos esa noche? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque en Marcos no nos dice que tenían miedo a la tormenta. No, tuvieron miedo después de ver cómo Jesús calmó la tempestad. Esa es la pregunta. Y yo quiero mencionar algo de estos personajes, una biografía de ellos, pero no tan extensa para que no se cansen. Bien, ¿quiénes eran estas personas que iban con Jesús? Dice el texto que algunos eran pescadores experimentados, o sea, no eran primerizos de aquellos que ni siquiera conocen el mar, ¿verdad? ¿Y qué significa estar ahí en el mar? Eran pescadores experimentados, hermanos. Eran pescadores profesionales, o sea, sabían cómo operar una barca en estas condiciones. Eran experimentados, nadie les podía enseñar cómo operar una barca. Sabían lo que estaban haciendo. Y no solamente eso, sabían también de las tormentas que repentinamente azotaba el mar de Galilea. ¿Sí? De hecho, viendo unas entrevistas, algunos guías de turistas dicen todavía que hasta el día de hoy en el mar de Galilea aparecen repentinamente estas tormentas, hasta el día de hoy. Y que comentan ellos, ¿verdad? Y dicen, bueno, que aún y con la tecnología sofisticada que se tiene ahora, andar por el mar de Galilea es peligroso. Entonces se habrán de dar cuenta que la situación era para un grupo de personas experimentados en alta mar. Sabían lo que estaban haciendo. Pero cuando los discípulos van a Jesús, yo pregunto, ¿qué esperaban los discípulos que Jesús hiciera? ¿Qué esperaban? Porque ellos están ahí. Están sacando el agua, con no sé qué cosas llevaban, pero hasta con las manos, yo creo, sacando el agua de la barca. E inmediatamente van y Jesús, ¿se acuerdan de Jesús? Van donde está Él. Pero la pregunta es, ¿qué esperan ellos que haga Jesús? ¿Que les ayude a sacar agua también? Me imagino que sí, ¿no? Pues si te estás inundando, buscas ayuda para que entre más manos, pues saquemos más agua, ¿no? Pero yo puedo pensar en otras cosas. Tal vez esperaban que Jesús se pusiera a orar, ¿no? Se pusiera a orar como lo había hecho en otras ocasiones. Marcos dice que Jesús oró por la suegra de Pedro cuando estaba enferma y la suegra sanó. Marcos nos registra también que ahí en el capítulo 1:34 que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos en esa región. Y también nos dice en el 1:41 que Jesús sanó a un leproso, a un paralítico. Sin embargo, los discípulos no estaban preparados para esto. O sea, ellos esperaban tal vez que Jesús orara por la situación. Y yo entiendo eso. Cuando alguien está enfermo, me mandan mensajes y me dicen, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque esperamos que alguien nos ayude en la intercesión. Pero cuando los discípulos van con Jesús, la pregunta es, ¿qué esperan ellos de Jesús? Ellos no esperaban que Jesús calmara una tempestad. ¿Sí? No lo esperaban. Entonces, después que Jesús, yo uso esta palabra, paró en seco a la tormenta, o sea, sí, paró en seco a la tormenta. Observamos calma en el viento, hermanos. Todo dice quedó en bonanza. Calma. Calma en Jesús. Jesús no estaba agitado. Todo tranquilo. El ambiente quedó tranquilo. La calma en todas partes estaba presente, menos
en el corazón de los discípulos, menos en el corazón de ellos. Uno podría esperarse, hermanos, que los discípulos, al ver lo que Jesús hizo, dijeran: Señor, gracias, gracias, nos has salvado. O sea, agradeciendo a Dios por lo que Jesús ha hecho. Pero no. Versículo 41 de Marcos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Temieron con gran temor, es lo que dice Marcos. En vez de alegrarse y de aliviarse, de decir: uff, la tuvimos cerca. No, ellos quedaron aterrorizados por lo que vieron, por lo que Jesús hizo, hermanos. En otras palabras, quedaron temblando ante la presencia de Jesús. Se preguntaron: ¿qué clase de hombre es Jesús? ¿Qué clase de hombre es que los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre? ¿Ante quién estamos? O sea, yo puedo pensar que hasta ese momento a los discípulos les cayó el 20, ¿verdad? Que estaban ante la presencia y ante la majestad de Dios mismo. Qué hermoso, ¿no? Jesús obviamente reprendió su incredulidad, les dijo: ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué siguen dudando? Fueron las palabras de Jesús a ellos. Hemos visto entonces, hermanos, que Jesús entiende y comprende por las cosas que nos toca vivir. Y no solo eso, hermanos, sino que tiene autoridad y poder para cambiar las cosas. Jesús tiene autoridad para hacerlo. Las tormentas sin duda van a llegar, hermanos. Las tormentas llegan a nuestras vidas de diversas maneras. Pero ¿qué aprendemos de las tormentas, hermanos? ¿Qué aprendemos de esas tormentas? Que Jesús está con nosotros. Es lo que aprendemos. Jesús está contigo. Esa experiencia que vivieron los discípulos sin duda les enseñó que en medio de cualquier adversidad Jesús iba a estar con ellos. Me acuerdo del Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás con el vecino. No, ¿verdad? Tú estarás conmigo, la promesa del Señor. Hermanos, ¿quién es Jesús entonces? ¿Ante quién estamos? Estamos ante la presencia misma del Santo, Santo, Santo. Y cuando nosotros estamos ante la presencia de Jesús y de su santidad, nos quedamos temblando, como quedó temblando Isaías, como quedaron temblando los discípulos. Pero este Todopoderoso está con nosotros, hermanos, todo el tiempo. Y saber que Cristo está con nosotros nos debe llevar, hermanos, a creer y descansar en Él, sabiendo que estamos en buenas manos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Jesús está con nosotros, que podemos descansar en el Señor, porque Él está con nosotros. Eso es lo que aprendemos. Pero también aprendemos que cuando somos confrontados ante la santidad de Cristo, no sabemos qué hacer, porque nuestro pecado nos acusa. Tenemos miedo, tenemos terror. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tarde o temprano
Si no has tenido ese encuentro con la santidad de Cristo, tarde o temprano lo vas a tener. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Estaremos ante la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos has enseñado el día de hoy que tú eres santo, santo, santo. Sin embargo, te despojaste de tu gloria para venir y sufrir en nuestro lugar, derramar tu sangre en nuestro lugar. Te agradecemos por ello, Señor. Permite entonces que a pesar de nuestra débil fe como los discípulos, podamos acercarnos a ti y descansar en ti, pidiéndote todo el tiempo que nos aumentes la fe, Señor. Aumentanos la fe para seguir creyendo en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.